Sí, Bueno, sí. Listo. avísame cuando ya esté, ¿eh? Ya se está grabando. ¿Ya está? Ujú. Bueno, ¿qué hago? Acá borro esto que dice, ¿lo tengo? La reunión se está grabando, ¿lo tengo? ¿Salgo? No, Listo. apretá ahí está. Ahí está, ya está. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a esta charla que vamos a tener durante 4 jueves. Y yo les voy a ir presentando un poquitito a través del Power lo que vamos a ir trabajando. El trabajo que vamos a hacer se llama Deseo de Hijo, y abordándolo desde las técnicas de reproducción asistida en la clínica psicoanalítica. Me presento para aquellos que no, me presento y nos presento para aquellos que no nos conocen. Mi nombre es Carolina Pesino. Liz, presentate vos y después en todo caso continuamos. Bueno, ¿qué tal? Buenas noches, yo soy Elizabeth Ormar, soy coordinadora de una práctica sobre técnicas de reproducción asistida en la Facultad de Psicología, justamente trabajando lo que es el rol del psicólogo en este ámbito, y bueno, como es un ámbito sumamente interdisciplinario, hoy pensábamos empezar con Carolina hablando un poco de lo que sería justamente el aspecto médico, ¿no? De las técnicas, porque justamente son técnicas que vienen de la mano del desarrollo científico-tecnológico, ¿no? Bien. Bueno, mi nombre es Carolina Pesino, yo también estoy dentro del grupo de investigación sobre las técnicas de reproducción humana y el rol del psicólogo y nuestro trabajo dentro de la clínica psicoanalítica y la atención a pacientes que solicitan justamente este tipo de técnicas para tener un hijo y las consecuencias, ¿no? que pueden traer las vicisitudes, ¿no? De esto. Lo que vamos a trabajar durante estas 4 clases de taller lo vamos a trabajar de la siguiente manera. En la clase 1, que es esta, vamos a ver las técnicas de reproducción asistida, vamos a hacer una mención de las técnicas de reproducción asistida, y vamos a trabajar el deseo de hijo, de embarazo, de maternaje, y el deseo de no maternar también. En la clase 2, la va a exponer, digamos, mayormente Elizabeth Ormar, la vamos a ir compartiendo todas las clases, pero la exposición va a ser mayormente de ella, que es el deseo de hijo o pasión de hijo, la cara de deseo y la cara de goce en la búsqueda de un embarazo. En la tercera clase vamos a trabajar la donación de gametos, miedos y fantasías del hijo por venir, el duelo genético y el matching fenotípico. Y la última clase son los derechos de los y las niñas, niños, gestados por las técnicas de reproducción humana asistida, la clínica del síntoma infantil ante lo oculto, ¿no? Esos son, digamos, los puntos con los que vamos a trabajar durante todo este taller. La idea hoy es poder trabajar estos puntos de la clase número 1 y poder hacer al final, poder romper un poquitito con la dinámica así más común, ¿no? Que es la de dar clase y poder pasar un pedacito, un trozo de una película, como para que podamos luego discutir sobre este tema. Carolina, ¿vos querés compartir el Power? Sí, yo no sé si me están viendo bien, cómo es la cosa. ¿Me están No viendo estás aquí? compartiendo, te vemos a vos, pero el Power no. Ah, ¿no lo están viendo el Power? No, Ah, yo pensé que estaban viendo el Power. no. Apretá acá Porque abajo yo... la Sí, dale, decime. flechita. La flechita, ¿cuál? ¿Cuál Share flechita? Screen, abajo. ¿Cómo? ¿Cómo? Share Screen, la de compartir. Compartir. Yo tengo compartir pantalla, ¿está bien eso? Sí. Apretá la de compartir pantalla. Ah, porque está, no sí, está me lo bien. había dicho Debbie antes, pero resulta que, vos sabés que Ahí yo para está. estas cosas... ¿Se Bueno, ve? ¿Se ve? ahora se ve tu computadora, tendrías que ir al PowerPoint. Ahí voy. Ahí está.
Bueno, No, se sigue ya viendo está, llegamos. tu computadora, tu escritorio. ¿Cómo? Se ve el ¿Cómo? escritorio de la computadora, no se ve el PowerPoint. Bueno, Eli, ¿lo querés hacer vos? Espérate, no sé por qué. No sé qué es lo que se ve entonces. ¿Dónde tendría que ir? Porque el Power ya lo puse en el Power. No, viste Carolina que cuando tocas compartir pantalla tenés que seleccionar el PowerPoint y ahí tocar compartir, como Sí. habíamos O hecho sea, antes. Bueno, nuevamente Power. Espérate. Compartir pantalla. Acá seleccioné el Power y pongo compartir. ¿Está Sí, bien? sí. Bien. ¿Y ahora? Ahí sí. ahora sí. Está ¿Ahora la sí? roja igual. Sí. Sí. Ah, bien, perfecto. Bueno, qué suerte. Ya está entonces. Bueno, vamos a compartir, vamos a comenzar en principio nombrando así muy rápidamente las técnicas de reproducción asistida, como para que por lo menos tengan una idea de qué se trata, ¿no? Hay dos tipos de técnicas de reproducción asistida, una que es de baja complejidad y las otras de la alta complejidad. La de baja complejidad es la que se realiza mediante los depósitos de semen en el tracto genital femenino, bien sea con semen del cónyuge o de algún otro donante. Luego vienen las técnicas de alta complejidad, que son las llamadas, una de ellas son las llamadas la fecundación in vitro, que es la formación de embriones en laboratorio, donde se hace la transferencia embrionaria en el laboratorio y la criopreservación de los embriones, ¿no? Todo siempre en condición de laboratorio, por fuera del útero, justamente, que es la diferencia que hay con la inseminación artificial, ¿no? La donación de ovocitos es la que comúnmente nosotros conocemos con el nombre de la donación de óvulos, ¿no? Que es la fecundación con óvulos de una donante anónima, una mujer donante anónima, con el semen, por ejemplo, del marido de la paciente, que de esa manera se obtienen los embriones en el laboratorio, y que luego se transfieren al útero, ¿sí? La receptora de ese embrión es tratada con una medicación previamente, ¿no? Para preparar el útero para poder recibir a los embriones y que pueda desarrollarse dentro de su útero, ¿no? Tenemos también la donación de esperma, que eso ya no, digamos, que es de alguna manera la fecundación con los espermas de un donante anónimo con los óvulos de una mujer. Se puede hacer eso bajo las técnicas de la fertilización in vitro o de inseminación artificial, eso depende, o sea que podría ser tanto de baja como de alta complejidad. Después, tenemos la técnica de la preservación de la fertilidad, ¿sí? Que es la del congelamiento de óvulos, que consiste en preservar los óvulos para ser fecundados en el futuro, y consiste en someter los óvulos para ser fecundados, ¿no? A través de un método de enfriamiento rápido a muy, muy baja temperatura, ¿no? Previamente también se somete a la mujer a una estimulación ovárica para lograr el crecimiento de múltiples folículos. En realidad esto sucede mucho en mujeres que quieren postergar la maternidad antes de que sus óvulos estén envejecidos y por lo tanto no puedan acceder a tener un hijo con sus propios genes, ¿no? Una cosa Después, más, Caro, sí, quería decir dale. que en el Sí. caso de la preservación de la fertilidad, también se usa en oncofertilidad, ¿no? Es decir, en personas que tienen alguna enfermedad, un cáncer, se les detecta a una edad temprana, niñas o adolescentes, y que antes de empezar el tratamiento, la quimioterapia, se les ofrece congelar
óvulos o tejido ovárico para que después de atravesar el tratamiento tengan la posibilidad de tener hijos con su material genético, porque estos tratamientos son muy invasivos y suelen destruir, ¿no? La reserva ovárica. Entonces, en esos casos, que es en realidad como surgió la cuestión de la donación, de la preservación de óvulos y también la preservación de semen en caso de que se trate de un niño que se somete a un tratamiento oncológico. Ahora, bueno, está este motivo social que decía Carolina, que es un poco preservar la fertilidad en función de prolongar la vida laboral de la mujer. Y esto no solo es una decisión de las mujeres, sino que también en algunos casos algunas empresas como Google o Amazon ofrecen a sus empleadas pagarles la criopreservación de los óvulos para postergar la maternidad. Y además de estos dos casos, está también lo de las personas trans, ¿sí? Personas que cambian de identidad de género y para el tratamiento de cambio de identidad de género se tienen que hormonizar. Todas estas hormonas, supóngase una mujer que cambia su identidad hombre, se inyecta testosterona, eh, esto va en contra, ¿no? O empeora la calidad de sus óvulos. Entonces, antes de todo el tratamiento de hormonización para el cambio de identidad de género, se puede preservar óvulos o tejido ovárico para que en el futuro este hombre pueda embarazarse y llevar adelante un embarazo, ¿sí? Sí, como verán, estas técnicas cambian radicalmente la posibilidad de ser padre, de ser madre, y también cambian las posibilidades parentales, ¿no? Estas cuestiones en donde, bueno, ahora vamos continuando un poco con las técnicas, vamos a ver cómo también producen cambios en lo que nosotros llamamos, digamos, en la familia tradicional, ¿no es cierto? Pero bueno, ahora vamos hacia eso. Tenemos también el diagnóstico genético preimplantacional, que es una técnica que permite detectar alteraciones cromosómicas y enfermedades genéticas hereditarias en los embriones obtenidos en la fertilización in vitro. Mediante el diagnóstico genético preimplantacional, las parejas con un elevado riesgo genético pueden conseguir descendencia sana, ¿no? A partir de los embriones seleccionados genéticamente, ¿no? Esta es una técnica importante porque realmente ustedes saben de que hay enfermedades que pueden ser transmitidas genéticamente a la descendencia, y esta técnica permite justamente aislar el gen que podría traer algún trastorno o digamos, algún problema, digamos, al futuro bebé. Quería agregar una cosita. Sí, dale. Que tiene que ver un poco con los usuarios, ¿no? De las técnicas. Para poder hacer este diagnóstico genético preimplantacional hace falta sí o sí haber recurrido a una fertilización in vitro o a ICSI, ¿no? Que es otro método también en donde se inyecta un espermatozoide dentro del óvulo para hacer la fecundación. Y entonces hay casos en donde las personas ya saben, porque tienen hijos, por ejemplo, con algún problema genético, como la fibrosis quística, por ejemplo, y entonces dicen, bueno, voy a recurrir a este método, a esta técnica, que me permite luego hacer una biopsia en el embrión y poder determinar si va a tener o no esa enfermedad. Y entonces se seleccionan los embriones que tengan o no tengan la enfermedad y se implantan los que no tienen la enfermedad. Y esto abre también toda una ventana a problemáticas bioéticas, ¿no? Porque tiene que ver también con cuál es el criterio de selección del embrión,
cuestiones que tal vez no son médicas, es decir, por ejemplo, si viene una pareja y dice, bueno, yo quiero tener un varón, con esta técnica también se puede seleccionar Las el sexo del embrión. características físicas, ¿no? Eso se puede lograr también a través de esta técnica, ¿no? Y inclusive el sexo, ¿no? Del bebé. Claro, yo lo traigo acá porque justamente tiene que ver con lo que después vamos a plantear en términos del deseo de un hijo, ¿no? Hasta qué medida hasta qué punto hablamos de un deseo de un hijo o del consumo de un determinado producto que tenga ciertas características, ¿no? Entonces, bueno, plantear acá ya este interrogante de el diagnóstico genético por motivos de salud, por motivos de preferencia, por motivos médicos, ¿no? ¿Cuáles son los motivos que llevan este diagnóstico? Bien. Tenemos, digamos, otra de las técnicas, ¿no? Que es la de la gestación subrogada o vientre de alquiler, que hoy en día se ha difundido muchísimo, sobre todo entre los famosos, ¿no? Que es un método de reproducción asistida que consiste en un acuerdo que se firma entre una mujer que presta su capacidad reproductora y una pareja con problemas de fertilidad, en uno de los casos, o sino también de una persona soltera también, ¿no? Con el fin de que la primera, la mujer que prestaría de alguna manera su capacidad reproductora, geste el embrión que previamente ha sido concebido a través de una fertilización in vitro. Esta, digamos, es una técnica también bastante controvertida, ¿no? Respecto de esto, porque hay mucha gente que está a favor o en contra de estas cuestiones, ¿no? De alguien que preste su alquiler, porque además acá se plantean digamos, se plantea un problema que está en relación a quién es la madre, quién es el padre, ¿no? Los problemas, digamos, justamente de si la madre es la que lo lleva en su vientre, si es la que puso el óvulo, si es la del deseo, digamos, de tener un hijo, ¿no? Es decir, acá se juegan muchas cuestiones en donde, bueno, justamente este es un tema que va a tratar específicamente en otra de las clases Elizabeth, así que lo vamos a dejar acá un poquitito en un interrogante para poder trabajarlo más adelante. Después, por último, tenemos el método ROPA, que es una variante también de la fertilización in vitro, y que se hace para parejas de mujeres que deciden tener juntas un bebé, ¿sí? Y quieren participar ambas activamente en el embarazo. Entonces, una es la que se somete a la estimulación ovárica, ¿sí? Y para extraer sus óvulos, fecundarlos, y la otra recibe en su útero, ¿sí? el embrión, ¿no? Y de esta manera gesta el embarazo. Y bueno, y en relación con esto también un interrogante, ¿no? Que nos podemos hacer, que es que justamente una pareja de mujeres podría recurrir a la inseminación artificial, ¿no? Es decir, que será un método de baja complejidad, menos costoso, más sencillo, en donde no hace falta una estimulación ovárica, no hace falta una técnica de alta complejidad, simplemente la inseminación artificial, inclusive en Estados Unidos uno puede pedir por internet una jeringa con semen y autoinseminarse en su casa, ¿no? Es decir, es un método de baja complejidad. Es un delivery de esperma. Claro. Acá no es así, no está el delivery, pero digamos que cualquier mujer puede ir a un centro de reproducción y decir, bueno, quiero semen para una inseminación artificial. La medicina prepaga, las obras sociales en general cubren estos tratamientos, pero los centros reproductivos estimulan o incentivan este método ROPA. Y bueno, acá viene el interrogante, ¿se trata de estimularlo o incentivarlo porque es un producto tecnológico más costoso?
Se trata, como se vende muchas veces en los centros reproductivos, de decir que es porque así las dos son mamás, ¿no? Porque una porta el óvulo y otra porta el útero para la gestación, y entonces las dos pasan por el proceso de maternaje, ¿no? Es un poco lo que plantea el centro reproductivo. Entonces, bueno, este es otro interrogante, ¿no? ¿Hasta qué punto vamos a ver todo el tiempo en estas técnicas el discurso del mercado, ¿no? Que atraviesa las técnicas, el discurso médico, que se suscribe muchas veces a ese discurso del mercado, y el discurso de la subjetividad, que tiene que ver con, bueno, qué pasa por esta persona cuando va a acceder a esa técnica, ¿no? ¿Qué es lo que va a buscar ahí? Bien, más o menos tenemos un panorama general. Cada una de estas técnicas tiene también sus bemoles y digamos, sus variedades de alguna manera, pero en términos generales estos son los distintos métodos que hay en cuanto a la reproducción humana asistida. Yo había pensado pasar primero, como vamos a hablar de deseo de un hijo, me parecía interesante repasar un poco, obviamente no abiertamente, sino tomando algunos aspectos bien generales respecto del concepto de deseo, porque al hablar de deseo de hijo tenemos que tener claro de qué se trata hablar de deseo también, ¿no? En cuanto a lo que podemos decir de deseo, podemos decir que es por donde comenzó Freud, ¿no? Descubriendo el inconsciente como la manifestación de un deseo reprimido, ¿no? Y relacionándolo luego con otros conceptos, obviamente, desde la cuestión de la satisfacción en la neurosis, por ejemplo, sus articulaciones al amor y al goce, o también a la pulsión, hasta llegar al deseo del analista, por nombrar algunos de los conceptos que son los príncipes del psicoanálisis, ¿no? Lacan retoma este guante, ¿no? Y le dedica todo un seminario al deseo y su interpretación. El deseo, como sabemos desde el psicoanálisis, es estructural, ¿sí? O sea que nunca se satisface de forma total, pero digamos que genera satisfacciones en el mejor de los casos, ¿no? Y es estructurante también, es decir, que nos permite vivir aún dentro del malestar en la cultura, ¿no? Entrando en el mundo de la neurosis, vía el malentendido, por ejemplo, ¿no? El deseo promueve, si está enlazado a la vida, ¿no? el poder estar en el mundo con otros, y además es lo que nos pone también en movimiento. Nosotros solemos decir, por ejemplo, ¿no? Podemos pedir deseos, ¿no? De que en realidad serían anhelos más que deseos, cuando decimos, por ejemplo, brindamos y decimos, deseamos felicidad, salud, amor, trabajo, feliz año nuevo, te deseo el mejor de tu cumpleaños, etc. Y también hablamos de deseo de hijo, ¿no? Y vamos a ver de qué se trata esto último, ¿no? Porque es importante que diferenciemos entre deseo y necesidad, ¿sí? La necesidad, vamos a puntuar esto, la necesidad es puramente biológica y nace de un estado de tensión interna y también encuentra su satisfacción en una acción específica que procura encontrar el objeto adecuado, ¿no? Por ejemplo, el alimento. El chico, el bebé, en un primer momento grita porque tiene hambre, por ejemplo, pero ese grito solo se va a convertir en demanda cuando la madre lo escucha y responde dándole de comer, ¿sí? Al articular las demandas en palabras, se introduce otra cosa que causa una escisión entre la necesidad y la demanda, ¿no? Esa demanda que se articula, esa demanda que articula la necesidad, esa es la demanda de amor.
El objeto que satisface la necesidad y que es suministrado por otro adquiere la función adicional de dar prueba de ese amor, ¿sí? El otro, ¿no? La madre, su presencia, simboliza el amor de ese otro, creándose así una reacción diríamos, de dependencia, ¿no? Así entonces, la demanda cumple una doble función que expresa, por un lado, una necesidad que se convierte en demanda de amor. Para la necesidad, el otro tiene un objeto que la satisface. Y esto es lo que la diferencia de la demanda de amor. Para esta última no hay objeto. ¿sí? Es decir, que el otro no está en posición de responder incondicionalmente a la demanda de amor del sujeto. La diferencia con el deseo está en que ningún objeto puede plantearse como meta de un deseo. O sea que entonces el deseo no se satisface con ningún objeto, en eso también se distingue de la demanda. El psicoanálisis, desde nuestro punto de vista, ¿no? Desde el psicoanálisis, distingue claramente lo que es la necesidad de la demanda. Eso es muy, muy claro, digamos, para nosotros. La necesidad hace referencia entonces a lo puramente biológico, a esas cosas que el organismo necesita para vivir, ¿sí? Como antes como lo dije, digamos, anteriormente, con la alimentación, la bebida, el calor, la limpieza. Y la necesidad surge por razones puramente orgánicas, ¿no? Y se descarga totalmente en una acción específica. El resultado de esta escisión entre la necesidad y la demanda es un resto insaciable que es el deseo. Es decir, que después de que han sido satisfechas las demandas que fueron articuladas con mejor lo digo así, que después de que han sido satisfechas las necesidades que fueron articuladas con la demanda, el otro aspecto de la demanda, el anhelo de amor, subsiste siempre insatisfecho y ese es el resto del deseo. Entonces, el deseo no es el apetito de satisfacción ni la demanda de amor, sino la diferencia que resulta de sustraer el primero a la segunda, ¿no? Esto ya Lacan había hablado en su momento. El deseo es el excedente producido por la articulación de la necesidad en la demanda. El deseo entonces toma forma cuando la demanda se separa de la necesidad, ¿no? Como para más o menos tener un poquitito claro, a ver, esta cuestión que tiene que ver con el deseo en general. Ahora, ¿qué pasa con el deseo de un hijo? Que habíamos hablado también, ¿no? De esta cuestión en donde, bueno, uno puede decir, deseo que tengas un hijo, o deseo tener un hijo, ¿no? Pero querer un hijo, desear un hijo, buscar un hijo, son significantes que resaltan en los relatos de las pacientes en general, cuando consultan por la infertilidad, o que también leemos en las casuísticas, ¿no? En los libros, en los trabajos hechos sobre estos temas, ¿no? Entonces vienen diciendo deseo tener un hijo. En el discurso común puede confundirse desear un hijo con querer un hijo, ¿no? Que esto es importante que nosotros podamos escucharlo como analistas, esto, ¿no? Muchas veces una cosa más, Caro, sí. También en relación con la demanda, ¿no? A veces la demanda es pedido al médico, en el caso de las técnicas específicamente, porque algo del cuerpo no marcha, no funciona, y entonces se le demanda a la ciencia un hijo, ¿no? Entonces la demanda también es articular en palabras algo de esta necesidad que se tiene, ¿no? Como sí, ahora vamos a eso. Bueno. Acá queda separado un poco el cuerpo del deseo, ¿no? Te escucha entrecortado. Ahí. Que Ahí
¿Se me escucha mejor así? Sí, sí. ¿Sí? Ah, bueno. Justamente donde queda separado el cuerpo del deseo, ¿no? Y acá, bueno, ahora vamos un poquitito a eso, ¿no? Eh, Muchas veces uno escucha referirse a los chicos como deseado o no deseado, ¿no? Es un hijo deseado, es un hijo no deseado, ¿no? Usando el deseo como sinónimo de planificado, y de no deseado como equivalente a un accidente, ¿no? La expresión de tener o traer al mundo un hijo hace referencia a la voluntad deliberada y a la aspiración consciente de alguna manera, ¿no? Pero el deseo, como todo deseo, ya lo sabemos, es inconsciente y desde el psicoanálisis sabemos que es inconsciente, o sea que esto que nosotros deseo tener un hijo, por dónde va el curso, ¿no? De ese deseo, ¿no? Entonces es por eso que en la historia de un niño no importa tanto si ha sido buscado intencionalmente, sino para qué ha sido deseado, ¿no? Esta es una pregunta que podemos tenerla presente, ¿no? Cuando trabajamos en estos temas. El deseo desde un anhelo muy íntimo, desconocido, hasta para los propios padres, ¿no? Si esto no quiere decir que los padres lo puedan saber exactamente, esto de para qué ha sido, ¿no? Deseado. Entonces, desear no es querer. Tengámoslo claro esto, por lo menos como lo entendemos desde el psicoanálisis, ¿no? En el seminario 6, Lacan lo que dice, que el deseo, en el seminario de El deseo y su interpretación, que el deseo es esa X del sujeto que está capturada en la red significante, en las mallas del significante, ¿sí? Entonces, según la teoría freudiana, la posición del deseo es la de ser excluido, es la de ser enigmático, y podríamos ubicar la estructura fantasmática del sujeto como siendo el soporte y el índice de cierta posición del sujeto en el deseo. En ese sentido, cada mujer hará su recorrido terapéutico frente a la imposibilidad, de acuerdo con las coordenadas propias y singulares de su entramado fantasmático, ¿no? El rasgo del deseo es que no se satisface con ningún objeto, ¿no? Ni siquiera con un hijo, a diferencia de la necesidad. Por lo tanto, no hay un acuerdo preformado entre el deseo y el campo del mundo. Esto nos lleva a constatarlo como con un rasgo común entre muchas mujeres de hoy en día que programan su vida posponiendo la maternidad para luego ser, qué sé yo, para después de recibirse, para después de tener un buen trabajo, de comprar una casa, de viajar, etcétera, ¿no? Yo recuerdo una paciente que una vez me decía, tengo marido, tengo una casa, tengo un auto, tengo un perro, ¿qué más era que me decía? Y ahora me falta un hijo, ¿no? Y aquí recortemos ese tener, ¿no? El hijo, que entra en esa serie, ¿no? Casi como una obsesión en este caso, ¿no? De esta mujer. En el seminario 20, aún Lacan dice que el goce de la mujer se apoya en un suplir esa no toda, ¿sí? Para este goce de ser no toda, es decir, que la hace ausente de sí misma, ausente en tanto sujeto, la mujer va a encontrar, de alguna manera, el tapón de ese A que será su hijo, ¿no? Acá yo estoy viendo que está con una mayúscula, pero en realidad es la petite A. ¿No? Sí. Bien. Muchas veces estos tratamientos pueden conducir a la trampa del más allá del principio del placer, ¿no? Y de los sistemas de goce contemporáneos que exigen todo y de manera inmediata, ¿no? Todo tiene que ser ya, ¿no? La urgencia y, digamos, y esta inmediatez son fenómenos que marcan la época y atraviesan la espera también. Es uno de los grandes, digamos, las grandes dificultades con las que nos encontramos frente a pacientes que tienen problemas de infertilidad y que quieren tener un hijo, porque el tiempo, en el caso de las mujeres, las urge,
¿no? Cuando ya son mujeres de 40 años, un poco más, o cerca de los 40, que les surge tener un hijo. Entonces, poder trabajar esta cuestión entre el deseo y el querer, ¿no? Digamos, es un trabajo bastante arduo, porque lo que quieren es poder solucionar este problema ya, inmediatamente, ¿no? Porque, ¿qué pasa? Se trata de tener a toda costa, ¿no? Es una especie de un gozar desesperante, ¿no? Que además la ciencia alimenta con estas técnicas, ¿no? En el sentido de que, bueno, no puedo tener hijos, bueno, inmediatamente busquemos y hagamos técnicas para poder salvar esta dificultad, ¿no? Las representaciones o figuras de la maternidad, lejos de ser un reflejo, un efecto directo de la maternidad biológica, son producto también de una operación simbólica, ¿no? Que asigna una significación a la dimensión maternal de la femineidad, y por ello son al mismo tiempo portadoras y productoras de sentido, ¿sí? Las representaciones que configuran el imaginario social de la maternidad tienen un enorme poder reductor, en la medida en que todos los posibles deseos de las mujeres son sustituidos por uno, el de tener un hijo, ¿sí? Y un poder unificador en tanto la maternidad crearía una identidad homogénea a todas las mujeres, que potencia la ilusión de la esencia, ¿no? Es decir, las mujeres son las que pueden tener un hijo, la portadora de esa capacidad para tener un hijo. El deseo de un hijo no corresponde a la realización de una supuesta esencia femenina, sino que es propio de una posición a la que se llega después de una larga y compleja historia, en la que el papel fundamental corresponde a las relaciones que la mujer ha establecido en su infancia con sus padres, tanto en el plano de la triangulación edípica como en la de la identificación especular con la madre, obviamente, ¿no? Es un deseo que se ha generado en el marco de una de las relaciones intersubjetivas, ¿sí? Es el resultado de una operación de simbolización, además, por la cual el futuro chico, el futuro bebé, representa aquello que podría hacerla feliz o también completarla, ¿no? Aunque el deseo de hijo se presente con frecuencia como una elección consciente relativa a los ideales sociales y familiares de cada sujeto, este proyecto es siempre portador de significaciones inconscientes también, ¿no? Que habrán de tomar cuerpo en el niño por nacer, además, porque el hijo llega a la existencia en el seno de una red de representaciones preexistentes, ¿no? Que están reguladas por la esta tendencia repetitiva del inconsciente, ¿no? Que lo inviste de las vicisitudes, de todas las vicisitudes libidinales, ¿no? De la historia de sus padres. Podemos decir entonces que la representación de la maternidad con sus múltiples variantes, ¿sí? Se sitúa en el punto de la articulación entre el deseo inconsciente, en cuyo origen se encuentra justamente la madre, ¿no? Las relaciones de parentesco, con unas condiciones, además con las condiciones histórico-sociales del momento, y la organización de la cultura patriarcal, además, ¿no? Que es la que nos domina en este momento en nuestra cultura. La maternidad, podemos decir que no es puramente natural, ni exclusivamente cultural tampoco, ¿no? Porque compromete tanto lo corporal como lo psíquico, un poco lo que decíamos esto, ¿no? Anteriormente, ya sea consciente o inconsciente, y participa también de todos los, del registro de lo real, de lo imaginario, de lo simbólico, ¿no? Tampoco, digamos, se deja aprender
en términos de la dicotomía público-privado, ¿no? O sea que el hijo nace en una relación intersubjetiva, ¿no? Originada en la intimidad corporal, digamos, pero es, o ha de ser, un miembro de la comunidad también. En ese sentido tenemos que tenerlo claro, y por eso también el vínculo con él, con el bebé, está regido también por las relaciones contraculturales y los códigos simbólicos también, ¿no? Esto tenemos que tenerlo en cuenta, porque en esto también influyen las técnicas de reproducción. Vamos a hablar un poquitito ahora sobre el otro punto, ¿no? Que es el deseo de embarazo. Yo tuve la oportunidad o la experiencia, digamos, de encontrarme con algunas mujeres donde la maternidad, lo que es la maternidad, no se corresponde con el deseo, con su propio deseo, ¿no? Y que las viven, digamos, la maternidad, la vive como un deber social y moral, ¿no? Siguiendo un poquitito lo que decíamos anteriormente. Para ellas es como una carga, ¿no? a la que tratarían o desearían engañar de alguna manera, ¿no? Y por lo tanto padecen el ser madres, ¿no? Y se encuentran como en un callejón sin salida, porque cuando una mujer no es madre, o no lo desea ser, ¿no? Lo que no solo se refiere, digamos, ser madre no solo referido al acto de parir, sino también a las prácticas sociales asociadas al maternaje, que es amamantar, criar, educar, moralizar, proteger, bueno, etcétera, ¿no? Todas estas cosas. El arrebato social, de alguna manera, parece tomar mayor fuerza, porque es la vida de un chico o niña, no un niño o niña, la que está en juego, ¿no? Y entonces aparece la pregunta, que es una pregunta que yo una vez había tomado, ¿no? Realmente de una paciente que me decía, ¿cómo una mujer no querría ser madre si su cuerpo está dispuesto para ello, ¿no? ¿Cómo no puedo ser madre si mi cuerpo está preparado para esto, ¿no? Y entonces ahí sienten esta carga de lo que es el tener que ser madre, ¿no? Caro, Sí. yo quería comentar un caso que es muy interesante en este sentido, de una paciente que está recurriendo a las técnicas, ¿no? En esta búsqueda de un hijo. Por eso hablaba antes muchas veces de una demanda, ¿no? A la ciencia, a la técnica de este hijo, y cuando queda embarazada siente que está como habitada por algo extraño, ¿no? Algo que es como un parásito, como si dijéramos algo que me está parasitando, que me está habitando. Y quiere practicarse un aborto, no quiere tener ese hijo, ¿no? O sea, va al otro extremo de decir, no, esto no era lo que yo quería, ¿no? Entonces, es como que hay que hacer una escucha clínica de qué está detrás de este deseo de hijo, ¿no? Uh-huh. Sí, exactamente, ¿no? Si es un deseo o es una compulsión, ¿no? A tener que tener un hijo porque lo demanda la sociedad, ¿no? Yo acá puse algunos puntos respecto de lo que es el deseo de embarazo, ¿no? Que desde Freud, por ejemplo, que es deseo de maternidad, emerge ya en las edades muy tempranas, ¿no? Como Freud lo nombra, ¿no? Desde lo que es la envidia al pene, el deseo metonímico, ¿no? Entre lo que es un pene equiparado con un hijo, o el deseo de hijo como deseo de pene también, ¿no? Y esto, bueno, ya lo encontramos, digamos, desde un primer momento, ¿no? Y podemos ver también distintas líneas de investigación que tienen que ver con lo que es digamos, el deseo de embarazo, ¿no? Una de estas líneas es, a ver,
cuando el cuerpo se presenta como un obstáculo ante el deseo de ser madre, que resiste, de alguna manera, a incluirse en la cadena significante, y se localiza en el cuerpo lo real de esa imposibilidad, ¿no? Es decir, en realidad esas mujeres que no quedan embarazadas y no tienen ningún, digamos, no, pese a los estudios que se le realizan, no hay ninguna problemática física que les esté impidiendo quedar embarazada, ¿no? Ni a ella ni al marido, si ninguno de los dos, suponiendo que sea una pareja, no tiene ningún inconveniente, y sin embargo no pueden quedar embarazadas, ¿no? Ahí hay una de las cuestiones en las cuales podemos ver que muchas veces es ese deseo de no quedar embarazada, ¿no? Y que el cuerpo es el encargado de decir, no, no quiero, de alguna manera, ¿no? Claro, en el discurso médico esta cuestión aparece definida como esterilidad sin causa aparente, ¿no? Ese es el diagnóstico médico, y que en realidad lo que denota es un agujero en el saber médico, ¿no? Esta imposibilidad de detectar algo biológico que impida el embarazo. Y muchas veces del mismo discurso médico aparece como bueno, vamos a seguir investigando, vamos a seguir probando, vamos a seguir con este otro tratamiento, ¿no? Es decir, más respuestas de operatorias sobre el cuerpo biológico y una imposibilidad de escuchar posiblemente, ¿no? Otro registro que se juega en este deseo de no tener un hijo. Exactamente, porque ahí lo que pasa es que aparece el riesgo de que la maternidad de alguna manera quede reducida a la dimensión orgánica fisiológica, ¿no? En donde ese cuerpo estaría identificado solamente o exclusivamente con un organismo, ¿no? De alguna manera. Y después de alguna manera tendríamos otra, digamos, otra de las vertientes, que es el riesgo, lo que se corre el riesgo de que la maternidad quede reducido justamente a esto, ¿no? Que yo recién les decía. Otra de las vertientes es las mujeres que no desean recurrir a las técnicas de reproducción y deben hacerla por encontrarse atrapadas entre un deseo de no maternidad y el modelo impuesto por la sociedad, ¿no? Yo recuerdo que una vez leyendo unos artículos sobre este tema, me encontré con un ejemplo, una viñeta, ¿no? En una tesis de doctorado. Se los voy a leer porque está un poco en el lenguaje español, de una española, Ana Martigual, que decía lo siguiente, este testimonio, ¿no? Ella reproduce lo que dice esta paciente, y decía así: ¿cómo saben que está la fecundación in vitro? Que las parejas no podían hasta ahora, pues, que las parejas no podían hasta ahora, pues tienen la posibilidad, entonces piensan que si no lo tienes es porque no quieres, ¿no? Porque no quieres pasar por ese tratamiento, porque no saben lo mal que se pasa. Entonces, para ellos es una cosa natural. Si te quedas sin hijos es porque es porque te ha dado la gana. Pues está hablado muy en español, ¿no? Antes no había esas narices, pero ahora, como está esto, pues hay que pasar por eso. Y si no tengo hijos, pues supongo que todo el mundo me echará toda la culpa a mí. Me la he hecho yo la primera, no me la van a echar los demás, ¿no? Es decir, esta cosa en donde sos mujer, ahora que existen las técnicas de reproducción, tenés que tener un hijo, porque es la posibilidad que tenés como mujer y el destino, además, que tenés como mujer, ¿no? Y acá es donde justamente las técnicas, el discurso médico, deja de lado este lugar, ¿no? Sí, me hace acordar esto que contás a un capítulo, un episodio del Dr. House, en donde hay una paciente que él trata, vieron que el Dr. House siempre trata estos casos raros,
que empieza a tener una serie de respuestas orgánicas, de tumores, y no sabe muy bien por qué le aparece esto, y ella dice que está recurriendo a técnicas de reproducción asistida para poder tener un hijo, que su marido anhela tener un hijo, y cuando House habla con ella, House es muy interesante porque tiene como intervenciones que son casi analíticas, ¿no? Escucha justamente esto del deseo del hombre de tener un hijo, pero no del deseo de ella de tener un hijo. Entonces empieza a investigar un poco por ahí y descubre que ella, al mismo tiempo que está haciendo el tratamiento de reproducción asistida, toma pastillas anticonceptivas, porque ella no quiere tener un hijo, pero como están las técnicas y el marido quiere tener un hijo, la presiona para tener un hijo, ¿no? Entonces, esta doble medicación de tomar las anticonceptivas y hacer la estimulación ovárica, todo lo que es el tratamiento hormonal, le generaba estos quistes. Y cuando House desentraña un poco esto, ella le dice, bueno, lo que pasa es que están ahí las técnicas y si yo no las uso, mi marido se va a terminar cansando y se va a ir con otra mujer. Entonces, yo tengo que usarlas como para que él se quede conmigo y cuando se dé cuenta de que no quedó embarazada, bueno, nos tenemos que acostumbrar a vivir sin hijos, ¿no? Pero ella no podía decir, yo no deseo un hijo porque había una presión desde la sociedad, desde el marido también, en que si estaban esas técnicas había que usarlas. Sí, la verdad que los casos son múltiples, pero hay que escuchar estos, ¿no? Esto que tiene que ver no solamente con el cuerpo, que dice que no, y por qué dice que no, ¿no? Sino si se está refiriendo más a un deseo que a una imposibilidad física, ¿no? El otro punto, el último punto, digamos, específico, ahora después vamos a desarrollarlo, a ver un poco más la parte práctica, ¿no? Que es el concepto de maternaje, que es un concepto de alguna manera que está muy, muy común ahora, ¿no? Que antes no se escuchaba tanto hablar, ¿no? ¿Y qué es el maternaje? El maternaje es el conjunto de procesos psicoafectivos que se desarrollan e integran en la mujer en ocasión de su maternidad, ¿no? Es digamos, una definición que lo da un autor llamado Recamier, que está justamente Claro, en esta cuestión. el concepto este de maternaje viene de la antropología, en realidad, de la antropología como disciplina, que estudia justamente este proceso que es psicológico, afectivo y social, ¿no? Y hoy se usa también para hablar de este proceso de maternaje no solo de las mujeres, sino también de los hombres, ¿no? Es decir, de alguna manera empezar a separar lo que sería este maternaje como proceso social de lo que sería la maternidad como hecho biológico, ¿no? Sí. Podemos decir que no necesariamente habrá un proceso de maternaje y puede quedar diferido por mecanismos de defensa de la mujer también, ¿no? Es decir, no toda mujer que tiene un hijo puede llevar adelante ese proceso de maternaje, ¿no? Winnicott señaló también en algún momento la ambivalencia que una madre puede experimentar, ¿no? Justamente con su bebé, ¿no? Con su hijo. Podemos decir que de alguna manera la maternidad representa entonces una crisis evolutiva que afecta a todo el grupo familiar, ¿no? La mujer atraviesa de alguna manera esta crisis en función de su historia personal también, ¿no? La estructura de su personalidad, de su situación presente, que es tanto la conyugal, la familiar, la social, ¿no? Las características del bebé también, la ubicación de ese chico en el desencadenamiento histórico de la familia también, ¿no? Todos estos son puntos que también hacen al concepto de maternaje, y son todos los recursos internos y externos que los que van a permitir enfrentar y superar los nuevos desafíos que plantea este desarrollo, ¿no? El maternaje supone
una conexión profunda en la relación entre madre e hijo, ¿no? Y se refiere a la función de la maternidad, no al hecho de ser mamá, de haber parido un hijo, ¿no? Es el hecho de ser madre. El hecho de ser madre es biológico, pero el maternaje implica las funciones relativas a la maternidad, ¿no? Este cuidado, darle de comer, cambiarlo, criarlo, educarlo, ¿no? No solo la madre puede ejercer la función de maternaje, otras personas también pueden cumplir esa función. Y eso hay que tenerlo en cuenta más en esta época, ¿no? Donde hay una madre que tiene que salir a trabajar y entonces se queda la abuela o alguna otra persona cuidando de esa bebé, de ese bebé, digamos, cumpliendo las funciones de maternaje, ¿no? También tiene que ver no solo a la nutrición, a la alimentación, sino también a la nutrición emocional, o sea, que es otro aspecto justamente que tenemos que tenerlo en claro, porque no solamente el cuerpo, digamos, el que puede tener, digamos, que puede dar o desarrollar en su útero de una mujer un bebé, sino que también es, y que lo nutre desde el útero a ese bebé y luego dándole de mamar, sino que también es esa nutrición emocional, ¿no? que es fundamental también para el desarrollo y el crecimiento de un chico, ¿no? Sí, Caro, sí. a mí siempre esto me recuerda a un texto de Spitz, René Spitz, que se llama El primer año de vida, que hizo una investigación con niños hospitalizados que mostraba que estaban alimentados, y estaban limpios, y estaban higienizados, pero que muchas veces se desencadenaba un proceso de deterioro psíquico por la ausencia de esta conexión, de este vínculo con otro, y terminaba muriendo ese bebé, no por falta de alimentación, sino por justamente la privación de ese vínculo afectivo tan importante. Y Silvia Bleichmar habla mucho también de la cuestión de la inundación de energía psíquica, de energía pulsional, ¿no? Sobre ese bebé, que justamente es como que el proceso de libidinización de ese bebé, ¿no? De investirlo libidinalmente, es justamente el proceso que permite también que surja ese deseo, ¿no? Esa separación entre la demanda y la necesidad, y que aparezca algo del orden del deseo en ese bebé. Sí, esto de que vos hablabas al principio respecto de lo que hoy en día se llama hospitalismo, ¿no? Que son esos chicos justamente que son abandonados y que a lo mejor están en una maternidad donde son poco atendidos, ¿no? Donde no son acariciados, no son hablados, ¿no? No son contenidos, y que terminan enfermándose porque terminan bajando sus defensas y terminan muriendo, ¿no? Y que fueron, hay un ejemplo muy, muy importante de un rey en Egipto que quería saber cuál era el idioma que podían hablar los seres humanos sin que se lo transmitiera, ¿no? Al lenguaje. Entonces había colocado en una habitación a 5 chicos, a los cuales únicamente se los cancelaba, no sé, en esa época pañales, no sé si habría, pero se los alimentaba, ¿no? Se los limpiaba, pero no había quien les hablara, ¿no? Quien pudiera estar con ellos hablándolo, como decías vos, Elizabeth, libidinizándolos también, ¿no? Y lo que resultó, digamos, de esto es que esos 5 chicos no solo no llegaron a hablar nunca, ¿no? No se supo de qué manera y con qué lenguaje iban a hablar, sino que además se murieron, se enfermaron y se murieron esos chicos, ¿no? Hubo también en Holanda otro estudio de esto estamos hablando de hace muchísimos años atrás, cientos de años atrás, ¿no? En donde, bueno, esto que hoy llamamos el hospitalismo, ¿no? Es algo que, bueno, que ya sabemos que si no hay amor, si no hay afecto, si no hay libidinización, es imposible que un chico pueda, que pueda terminar su desarrollo externo, ¿no? Porque nacemos en un estado de indefensión tan grande que si no tenemos esa parte de desarrollo externo, ¿no? Que nos da el cuidado del otro, es imposible que podamos terminar de convertirnos en humanos de alguna manera, con sujetos individuales, ¿no?
Bueno, yo lo que queríamos con Elizabeth era pasar una filmación que habla, hace un pedazo, un trozo, digamos, de una película que habla justamente de estas cuestiones que hacen al maternaje, ¿no? Y al deseo de un hijo, de querer tener un hijo, ¿no? O de desear a un hijo, y que me gustaría que la pasemos, dura poquitos minutos, pero me gustaría que la pasemos como para que luego, a partir de todo lo que hablamos, podamos, si tenemos un poquitito de tiempo, podamos discutirla o podamos dar opiniones acerca de esto, ¿no? O pensar o debatir. Bueno, Caro, deja de compartir, así yo la comparto. Bien, perfecto. Dale. Si no, Debbie también creo que la tenía, pero... Ah, bueno, sí. Lo que dice, o sea, comentar un poco la película para que se entienda un poco el recorte, ¿no? La película Roma es una película en blanco y negro, chilena, en donde lo que se relata un poco es la vida de esta chica que es la niñera, ¿no? Hablando de este tema del maternaje y del cuidado, ella vive para esos chicos al punto tal que en esta situación pone en riesgo su vida por rescatarlos. Pero por otro lado, en un momento ella queda embarazada, cuando le va a decir a la señora con la que trabaja que está embarazada, lo único que le preocupa es la cuestión de que si va a perder el trabajo, ¿no? Si la va a echar, si la va a correr. A lo que la señora esta le dice que no y la lleva al médico y se ocupa de acompañarla en el proceso del embarazo, hasta que finalmente ella da a luz a una bebé que muere, ¿no? Que nace muerta. Y lo que en ese momento, digamos, en esa escena del nacimiento, ella se pone a llorar. Sin embargo, al final de la película, que era esta otra escena que veíamos, ella dice, yo no la quería, yo no la quería, ¿no? Y entonces, en realidad, parece que su deseo en realidad, de no querer a esa hija, su no deseo de hija, fue lo que aceptó finalmente, ¿no? Hacia el final. Es decir, ella quería a esos niños que criaba como si fueran sus hijos, pero nunca logró desear un embarazo de ella. Tampoco había un interés en la relación con esta persona con la que queda embarazada. Es como que queda embarazada y está todo el tiempo desconectada también de este embarazo. No le interesa nada que tenga que ver con él, ni el cuidado, ni pensar en comprarle alguna ropita al bebé o nombrarlo, nada, ¿no? No aparece nada el orden del deseo, aparece algo Ni así siquiera el como... nombre, no aparece ni siquiera qué Claro, nombre le iba a poner en absoluto. es como que en la última escena se resignifica este llanto cuando ella lo pierde, ¿no? Justamente porque es el llanto que aparece en relación con que su deseo se consumó, ¿no? Su deseo se consumó, que era su deseo de no tener ese hijo, ¿no? En realidad, yo cuando analizaba esta película le llamaba el deseo de no maternar, ¿no? Porque en realidad parece más bien un no deseo que un deseo, ¿no? Aparece muy bien la cuestión biológica del llevar adelante el embarazo biológico, casi como si fuera una incubadora, ¿no? Donde no hay un vínculo con ese bebé en ningún momento. A diferencia del vínculo que sí hay con estos otros chicos, ¿no? Bueno, entonces me parece que sirve tal vez para pensar la cuestión del deseo, del maternaje, ¿no? Sí, Donde acá digamos que en esta película se junta un poquitito todo esto que hemos podido hablar, ¿no? Acerca de deseo de embarazo, deseo de hijo, ¿no? De lo que, de la demanda social, ¿no? De esto de, bueno, estoy embarazada, aunque no quiera el hijo, lo voy a llevar adelante, ¿no? Y de maternaje, además, ¿no? Como esta chica, Cleo, que es la que pierde su bebé, estaba más del lado del maternaje por los hijos digamos, de donde ella vivía, ¿no? De su empleadora, que de su propio maternaje, además, ¿no? Bueno, ¿qué les parece si, no sé, me gustaría que escuchemos algún tipo
de comentarios, si tienen algo para discutir, para debatir, para discutir, qué aportes pueden dar. Bueno, quizás a lo mejor haya que pensarlo todo esto, ¿no? Digerirlo. Claro, digerirlo, ¿no? Sería interesante por ahí si en algún momento pueden ver la película, Roma. Creo que ganó un premio, ¿no? Un Oscar, Sí, puede ser que haya ganado, sí, no sé si la película es francesa. ganó un Oscar. Es una película muy simple, pero realmente muy interesante los temas que tocan, sobre todo referidos a lo que tiene que ver con la maternidad y el maternaje. Y bueno, que es lo que nos convocó para este taller también, ¿no? Bueno, pero bueno, sería bueno también que podamos discutir, Claro, hablar, y la dar podemos ideas, retomar. ¿no? Me parece, Igual las- para eso es un taller, además, ¿no? Para que Perdón, no podamos puedo poner hablar. la cámara, ¿Cómo? pero me gustaría decir algo de la película. Que no puedo poner Dale. la cámara, pero me gustaría decir algo de la película. Dale. Que a mí me llamó igual, más allá de que claramente Cleo no tenía el deseo de maternar a ese hijo, todo ese dolor que sí tuvo que sufrir en me pareció muy fuerte la escena del parto y cuando nace su bebé, que más allá de que no haya un deseo, sí como aparece el sufrimiento, ¿no? Y el dolor de ella cuando o sea, se lo arrancan y ella pide verlo un tiempo más, fue como un desecho, ¿no? Entonces, como no perder de vista que por más que no esté el deseo, también hay toda una activación de una parte hormonal en el cuerpo, ¿no? Como hablando del cuerpo más, como esta diferenciación que hacían ustedes también del cuerpo biológico del cuerpo psíquico. A mí esa escena me pareció súper fuerte. De lo que es el duelo perinatal y cómo no sé si por clase social o por qué, cómo entró la violencia ahí de una forma tan presente en esa escena. Sí, claro, da para trabajar cuestiones vinculadas a la violencia obstétrica, inclusive también dentro de la película la cuestión de la violencia en relación con la mujer, el lugar de la mujer, digamos, otras cuestiones más sociales, pero a mí lo que me parece es que un rasgo que marca la emergencia del deseo es la culpa, ¿no? Cuando algo del orden del deseo se concreta, aparece la culpa como contracara, ¿no? Como culpa que es casi estructural en el ser humano. Entonces, Claro, esta escena del final. claro, esta escena del final es, bueno, mi deseo se concretó, no puedo dejar de sentirme culpable por esa bebé que murió, ¿no? Porque justamente si hay algo que se manifiesta en ella es este deseo de vivir para esos chicos, pero no para su propia hija, ¿no? Porque es un poco lo que ella se cuestiona, yo no la quería, a diferencia de me tiro al agua y casi me muero para salvar a esta nena a la que yo sí quiero, ¿no? Es esta cosa donde no salvé a mi hija, pero pude salvar a los otros chicos, ¿no? A esos hijos que realmente quería, ¿no? Que no eran propios, además. Sí, totalmente. Sí, es como muy abrupto como, bueno, a quién podía maternar y a quién no, ¿no? Tal cual. Sí. Bueno, y la semana que viene seguramente retomemos esto a propósito de la cuestión del deseo de maternar o el deseo de no maternar, o inclusive la medicina como el ámbito al que el sujeto le demanda un hijo o le demanda un aborto también, ¿no? O sea, a la misma medicina se le demanda la posibilidad de tener un hijo, la posibilidad de no tenerlo. Tal cual. Bueno,
Sepan también que esto queda abierto, porque esto, si por ahí a lo mejor uno sigue pensando estos temas, el jueves que viene podemos seguir debatiéndolo, ¿no? Esto estuve pensándome cuántas veces pasa, ¿no? Me quedé pensando, vi la película y entonces se me ocurrió tal o cual cosa, es decir, no es que vamos terminando los temas, tratemos de ir integrando los temas y no terminándolos, ¿sí? Vamos agregando e integrando estos temas que tienen que ver, bueno, con el deseo de un hijo, ligado a las nuevas técnicas de reproducción también, ¿no? Bueno, ¿les parece? Dejamos acá y nos estamos encontrando el jueves que viene. A ¿Sí? las 18. A las 18, exacto. Bueno, hasta luego, buenas tardes, que les vaya lindo. Gracias Suerte. a ustedes. Chao, chao. Hasta luego. Muchas gracias.